La evidencia irrefutable. 60 milagros de Jesús que probaron su gloria. Los 60 pasajes bíblicos de la Reina Valera 1960 que hemos recopilado, lejos de ser meras anécdotas históricas, componen un tapiz vibrante de la autoridad y la compasión de Jesucristo. Esta colección es un testimonio de la incursión directa de lo divino en la fragilidad humana. Desde el primer acto en Caná de Galilea, donde Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron, hasta las sanidades que restauraron la vista, el movimiento y la audición, cada versículo no solo describe un suceso físico, sino que también revela una verdad teológica. Los milagros de Jesús no eran trucos de magia, sino señales que apuntaban al reino de Dios. Su poder sobre la naturaleza, al reprender al viento y al mar, o al andar sobre las aguas, demostraba su soberanía sobre el cosmos. Su capacidad para perdonar pecados y sanar parálisis, simultáneamente, evidenciaba que su misión era la salvación total, abarcando tanto el espíritu como el cuerpo. Esta selección de versículos nos invita a una reflexión profunda sobre la fe. La sanidad no venía primariamente por el acto físico de Jesús, sino por la respuesta de la persona, como al paralítico se le dice: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». O al ciego: «Vete, tu fe te ha salvado». La fe, incluso la de aquellos que intercedían por otros, era la llave que abría la puerta a la manifestación del poder de Dios. En esencia, estos versículos son el fundamento para entender la identidad de Jesús. Son la prueba visible de que en Él, el Hijo de Dios, el pan de vida, la esperanza de Israel y el consuelo de las naciones, el reino de Dios realmente había llegado a la humanidad. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Juan 2:11. Se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. Y le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo 9:2. Al instante el hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Juan 5:9. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:14. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos. Y repartió a todos. Marcos 6:41. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de lo que sobró 12 canastas llenas de los pedazos. Lucas 9:17. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14:25. Mas enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Juan 11:44. Entonces Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Lucas 5:13. Y le dijeron: «¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?». Juan 6:30. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Al instante se le abrieron los ojos y miró a Jesús. Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mateo 17:18. Entonces, tomando la mano de la niña, le dijo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. Y al instante la niña se levantó y anduvo, pues tenía 12 años, y se asombraron grandemente. Marcos 5:42.
Y oyéndolo Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Lucas 8:50. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Lucas 8:43. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8:44. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Entonces miró a la multitud que estaba sentada alrededor de él, y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Marcos 3:34. Y al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Juan 9:1. Escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Juan 9:6. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Juan 9:7. Y les mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Mateo 14:19. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 15:36. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Mateo 15:37. Y en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Lucas 4:33, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lucas 4:34. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Lucas 4:35. Y hubo espanto en todos, y hablaban entre sí, diciendo, ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen? Lucas 4:36. Y la fama de él se difundía por todos los lugares de la región. Lucas 4:37. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:51. Y luego, saliendo de la sinagoga, entró en casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Marcos 1:29. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Marcos 1:30. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Marcos 31. Y al ir ellos saliendo de Jericó, le seguía una gran multitud. Mateo 29. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20:30. Y Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Mateo 20:32. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Mateo 20:33. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recobraron la vista, y le siguieron. Mateo 20:34. Y habiendo entrado en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Mateo 8:5. Y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mateo 8:6. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi siervo será sano. Mateo 8:8. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sanado en la misma hora. Mateo 8:13. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Marcos 7:32. Y tomando aparte al sordo, lejos de la multitud,
Metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Marcos 7:33. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Marcos 7:34. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba claramente. Marcos 7:35. Salió pues la fama de él a todas partes, y la gente se admiraba en gran manera, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos 7:37. Y le trajeron un hombre sordo y casi mudo, y le rogaron que le impusiera las manos. Mateo 9:32. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa igual en Israel. Mateo 9:33. Y dijo uno de ellos, cuando se vio sano, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Lucas 17:15. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Lucas 17:16. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Lucas 17:17. Entonces dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:11. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió de él, y desde aquella hora el muchacho se curó.